Buenas tardes, volvemos a la clase 2 que les había prometido. Esta es la segunda entonces clase teórica que vamos a colgar en el aula virtual. Recuerden que habíamos visto el tema género y que hoy íbamos a ver el tema diégesis, que los audiovisualistas preferimos llamarle universo diegético y que, por cierto, lo voy a repetir al final, pero lo digo ahora, deben practicar o participar sobre este tema en la siguiente tarea que tienen en el aula virtual. Vamos a ver dos conceptos fundamentales, mímesis y diégesis, y dejo para la lectura metadiégesis, pseudodiégesis y otras que hay. Esto lo tienen, es más complicado, mucho más largo, pero es mejor leerlo, y además son excepciones. Pero vamos a ver mímesis y diégesis. Para ello vamos a ver si antes de entrar en universo diegético y diégesis, que es lo que nos interesa, le llamo caos, dudas y crisis porque es una denominación que le hacemos en Narración Televisiva 2 para decir que aquí tenemos que dudar de lo que vemos y tenemos que actuar en consecuencia. Para poder explicitar esto un poco mejor, vamos a pasar muy por arriba sobre Platón y su alegoría de la caverna. Creo que ya la conocen, yo no voy a demorar mucho tiempo en Platón. La alegoría de la caverna se refiere a esas imágenes que son sombras y que por lo tanto cuando vemos cautivos solamente vemos esa parte. Sin embargo, hay otra parte de esa alegoría que aquí la ven en otro dibujo representativo, la sombra, pero que es la salida al exterior y ver. Todo esto, ustedes saben que al finalizar de la alegoría de la caverna es volver de vuelta y tratar de convencer a las personas que están abajo, muy abajo a la izquierda, que están mirando la sombra de que hay un universo distinto. Y ese universo no es comprendido por la persona que cautiva mirando la sombra, no es comprendido ese universo simplemente pues no tiene conocimiento de él. Para eso, entonces, quiere decir que todas las narraciones, y lo estoy sintetizando muchísimo, dependen de ese universo que nosotros vamos a crear en la narración. O sea, tenemos que crear un universo. Veamos, por ejemplo, esto. Esto es el muro de Adriano, allá en donde empieza Escocia, al final de Inglaterra, en el Reino Unido. Esto es el año 140 después de Cristo, ¿no? De la era común. Pues este muro separaba un lugar que no se podía llegar, en los cuales habitaban los pictos, unos señores que se pintaban, habitaban los lugares fríos, de muy mal aspecto, y a los cuales los romanos nunca pudieron llegar. Es cierto que luego existió otro muro, además del de Adriano, el de Antonino, pero que fue de madera y no quedó mucho de eso, ¿sí? ¿Qué es lo que entonces nos interesa de este caos que se genera en esa narración? Que existía un muro, que existían quienes lo construyó y existían unos seres que vivían tras el muro. ¿A ustedes les parecerá que me estoy yendo por la rama? Pero sí, me estoy yendo por la rama para mostrar lo que es un universo diegético. ¿Quién es Voluca? En castellano es, ¿no? Es una reina que para poder luchar contra los romanos que habían creado el muro de Adriano, o sea, ya al sur del muro, arriba estaban los pictos, va juntando las tribus y va formando un gran ejército para poder luchar contra el imperio romano. ¿A usted no le llama la atención que cuando hablamos del muro de Adriano, nos encontramos con que Adriano estuvo presente en estas imágenes en una película llamada Gladiador? Pues bueno, quiere decir que en esta película hay cierta representación de esa, aunque en este caso se estaba ubicado en un universo diegético distinto que era la Germania del Imperio Romano de la misma época. Pero es la misma persona, es el mismo emperador, ¿sí? Sin embargo, cuando yo les hablé del muro, y más allá unos seres que habitaban, que tenían un aspecto feroz y fantasmagórico, ¿sí? Más una reina que fue juntando las tribus para poder luchar contra el imperio romano, a ustedes les ha remitido posiblemente, y en esta síntesis que estoy haciendo,
a esto que ya hemos visto nosotros en la televisión. Quiere decir que esta narración tan fantástica y tan variada y con mucha ficción de por medio, tenía algún anclaje en una realidad existente. Ese universo diegético entonces se vuelve creíble por la existencia de datos históricos que a nosotros nos permiten construir la historia. ¿Qué es mímesis? Bueno, ustedes saben que en una narración existen dos posibilidades, la mímesis y la diégesis. La mímesis es la imitación. Un actor hace mímesis en el escenario del teatro, porque está imitando. Cuando vamos al teatro, no vemos al personaje que está allí haciendo de, no sé, un matrimonio. Son dos actores haciendo de un matrimonio, ¿sí? Eso es una actuación. Si yo en lugar de la clase actúo las cosas que cuento, estoy haciendo mímesis. Sin embargo, si yo las relato, como yo he estado narrándoles recién sobre Voluca, los Pictos y el muro de Adriano, y estoy haciendo diégesis, o sea, estoy creando un lugar en el cual ustedes pueden comprender, ¿sí? Es cierto que el cine, algunos teóricos prefieren hablar de mímesis diegética. ¿Por qué? Porque tuvo que existir un momento de imitación, que es la mímesis, que ustedes lo conocen como rodaje, pero luego, cuando el espectador va a ver, se conecta a través del director y el editor y les presenta la obra, se encuentra con que está en una diégesis, alguien está narrando algo que ocurrió. Y a ustedes, para poder comprender esa narración, tienen que interpretar el universo diegético que se ha creado. Ustedes lo han visto a esto ya en lenguaje 3, cuando ven extradiegético y intradiégesis, ¿no? Cuando decimos que la música pertenece a esa narración o está fuera de la narración, ¿sí? Bueno, son particularidades entonces que yo los invito junto como metadiégesis o pseudodiégesis o diégesis virtuales para que lean y amplíen un poco este tema para poder hacer el trabajo. Pero si nos quedemos en este momento, por la magnitud que tiene esta clase breve destinada al aula virtual, en universo diegético o diégesis, porque ustedes como guionistas, como narradores, como montajistas, van a crear una diégesis que sea comprensible para el espectador. Habíamos hablado casi lo mismo en género, pues ahora lo estamos viendo en diégesis. Lo que pasa es que el género es una particularidad de comprensión del tipo de relato y diégesis es algo mucho más amplio. ¿Cuál es entonces la diégesis? ¿Qué es? Pues ese universo que aunque ustedes tomen una fotografía o tomen una línea, ese espacio y ese tiempo, o sea, todo lo que transcurre hasta donde llegue, más todo ese espacio que puede ser mucho más amplio, es el universo diegético, ¿sí? Entonces la diégesis es una narración que permite la creación de un universo diegético y que es mucho más de lo que están nombrando. Por eso les puse el ejemplo de Games of Thrones, ¿no? Que nos narra unos acontecimientos ocurridos durante, no sé, 2 o 3, un año, 2 años, o semanas o meses, pero sin embargo ustedes tienen que comprender un poco más allá. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, La aldea de Shyamalan. La película que algunos deben recordar y si no la han visto, los invito a verla. Es una narración que tiene una diégesis muy interesante. Voy a hacer spoiler aquí, pero bueno, compréndanlo. Al comenzar hay un entierro, comienza con eso, un entierro de un niño. Fíjese, el niño nació en el año 1890, murió en el año 1897. En pocas semanas ocurren unos acontecimientos, 1 o 2 semanas, no es mucho. Después de eso, y nosotros vemos esa aldea que tiene una gente que vive en el 1897 con una serie de acontecimientos. Sin embargo, cerca y llegando al final, nos encontramos con esta imagen. Hay un muro y un guardia que nos revela que estamos después del 2001. Hay una explicación por qué es después del 2001, pero en un presente, ¿sí? ¿Qué ha ocurrido? Que nosotros creímos una diégesis, pero en realidad era otra. Aquí aparecen las particularidades de algunas diégesis. En realidad la diégesis siempre estuvo en el presente, pero para comprender hasta el final qué es lo que ocurría en esa aldea,
el narrador nos plantó un dato concreto, una forma de decirnos, ustedes comprendan lo que yo voy a narrar dentro de esto, pero después hay que interpretarlo de otra forma. Eso ocurre. Les traigo otro ejemplo que seguro que le interesará. Si yo les digo La Casa de Papel, primera temporada, vamos a hablar solamente de eso, primera temporada. Ustedes saben que ese asalto ocurre en pocos días, ¿sí? Ahora, ¿remite solamente esos pocos días? No, porque la canción que se hizo de nuevo popular a partir de La Casa de Papel está remitiendo un hecho del año 45. Pero además, uno de los capítulos tiene imágenes del año 30 en Estados Unidos. Luego, sobre el final, finaliza en el futuro más adelante. O sea que nosotros estamos hablando de varios acontecimientos del siglo XX y no solamente de la semana del asalto, ¿sí? Todo eso es diégesis. Sin embargo, existe una diégesis que es la del principio. ¿A quién le corresponde la creación de la diégesis? Pues a ustedes. En su rol de narradores televisivos o cinematográficos, con su rol de guionista, su rol de directores, de montajistas, son los que tienen la responsabilidad de que la obra sea comprendida en el marco y la dimensión que ustedes quieran. ¿Esto iba con el género? Sí, el género también, pero el género es un pacto del principio para poder comprender lo que sigue, ¿sí? Un pacto narrativo, un pacto de cómo son los recursos que lo estoy usando. La diégesis puede ser la misma para una comedia o para un drama, pero además la diégesis es algo mucho más amplio y se escapa de los límites. Hay que comprenderla por varias razones, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento ustedes comunican la diégesis al espectador? Pues bueno, al principio con el género y luego durante la narración se va armando una diégesis completa para finalizarla al final. Por supuesto que hay obras que tienen solamente el principio y nada más, y hay obras que son más simples y más elementales, ¿sí? Comunico la diégesis, esto ocurre en tal lugar, en tal momento, ¿sí? El famoso frase de había una vez un castillo en un lugar muy lejano, eso es una indicación de la diégesis, ¿sí? Bien, ahora, esta vez vamos a actuar distinto del tema género. Por cierto, género ya lo doy por finalizado. He visto que alguien ha puesto algo después de que yo ya lo expliqué. Es decir, está mal lo que han puesto, porque yo lo expliqué distinto y 2 días antes. En este caso vamos a actuar al revés. Yo les explico diégesis, ustedes por supuesto complementan y leen, y luego nos centramos para comprender la diégesis en el ejemplo que tienen para verlo. Vamos a usar la misma obra que creo que nos permite construir una buena diégesis, ¿sí? Esto es, tener presente el argumento, porque en el género no lo teníamos presente el argumento, o si lo teníamos era muy parcial. La escenografía, acá coincidimos con el género. Fíjese que los diálogos, puede ser que el diálogo nos remita a una diégesis distinta de la que estamos viendo visualmente, ¿sí? Por supuesto que los diálogos pueden indicar el género, y sobre todo en la comedia, pero no siempre es así. ¿Las acciones pueden indicar el género? Sí, pero no siempre, pero sí nos puede indicar una diégesis. Además, entre todo este conjunto de elementos hay sugerencias de que algo se remite a otro lado. Hay sugerencias, hay imágenes, hay personajes que nos están indicando que hay algo más. Pues bueno, 3 invitaciones. Entonces, la lectura para complementar, la participación en el aula virtual, porque nos estamos acercando ya a una evaluación y es necesario que ustedes trabajen, y por supuesto, no circular para que no circule el virus. Bueno, hasta la próxima, alumnos y alumnas y alumnos o alumnes.